El viento de Santa Ana soplaba con una furia inusual, arrastrando el polvo rojizo por las calles de San Pedro. No era un viento común, era un aullido que parecía advertir sobre la crueldad humana. En el centro de la plaza, sobre un tablado de madera podrida que crujía bajo cada paso, don Ricardo sujetaba el brazo de su hija con la fuerza de un carnicero. «¡Mírenla!», gritaba Ricardo, su aliento apestando a tequila barato. «Es fuerte, tiene buena cadera y cocina lo que sea. ¿Quién da más por esta boca de más en mi casa?». Elena mantenía la mirada fija en sus zapatos rotos. Sentía que cada risa de los hombres de San Pedro era una bofetada. No era una persona, era una carga muerta. Un estorbo que su padre quería liquidar para pagar sus deudas de juego. «¡100 pesos!», gritó un hombre gordo desde el fondo, provocando una carcajada general. «200 y me llevo también a la mula», gritó otro, escupiendo al suelo. Elena cerró los ojos, rezando para que la tierra se la tragara. Entonces, el ruido cesó de golpe. El viento pareció detenerse por respeto. Desde la sombra de la cantina, emergió una figura que parecía tallada en la misma roca de la cordillera. Mateo, a quien todos llamaban el Lobo. Caminó hacia el círculo. Su presencia era gélida. Una cicatriz cruzaba su mejilla derecha, recordatorio de un pasado que nadie se atrevía a preguntar. Mateo no miró a la multitud. Sus ojos oscuros se posaron en Elena, captando el temblor de sus manos y la dignidad herida en su rostro. Sin decir palabra, sacó una pesada bolsa de cuero y la arrojó a los pies de don Ricardo. El sonido de las monedas de oro fue más fuerte que cualquier grito. «300 pesos de oro», dijo Mateo con una voz que recordaba al trueno lejano. «Y mi poncho de lana de vicuña». La multitud enmudeció. Ricardo, con los ojos brillando de codicia, se arrojó al suelo para recoger el botín. «Es tuya, Lobo. Lévatela antes de que me arrepienta», dijo el padre sin mirar a su hija ni una sola vez. Mateo se acercó a Elena. Ella esperaba un golpe, una orden ruda, pero él, con una delicadeza inesperada, se quitó su pesado poncho y lo envolvió alrededor de los hombros de la joven. El aroma a pino, fuego y libertad la rodeó por primera vez en su vida. «Camina, Elena», le dijo en un susurro. «Tu cautiverio ha terminado, aunque todavía no lo sepas». La ascensión hacia las cumbres no era solo Mot con Yuong, sino Mot Tutach Kualing Hon. El aire se volvía más ralo, más frío, y el aroma del pino silvestre comenzaba a morder los pulmones de Elena. Montada en una mula vieja Nung Bun Chai, ella seguía la silueta imponente de Mateo, quien caminaba delante, guiando a su caballo con una calma que a ella le resultaba aterradora. El silencio entre ellos era una muralla, hasta que el instinto de el lobo se activó. El presagio del lobo de repente. Mateo se detuvo. No fue un movimiento brusco, sino una sutil transformación. Sus hombros se tensaron. «Babantai, an rasoat chuoikau, sung truoncolt, yeo ben hongua». «No mires atrás, Elena», susurró él. Su voz era un hilo de acero. «Y pase lo que pase, no sueltes las riendas». «¿Qué sucede?», preguntó ella, el corazón golpeando sus costillas como un pájaro enjaulado. «Tu padre no es hombre de palabra. El oro que le di le ha abierto el apetito, no la conciencia». La emboscada. Apenas terminó de hablar. «Mot Tiensunk, Novang Doi, Shetoak, Sutin Lang, Quajem Nui». Una bala rebotó en una roca a pocos centímetros de la mula de Elena, desprendiendo chispas y polvo. «Ahí están», gritó una voz ronca desde las rocas superiores. «Maten al lobo y traigan a la chica. Don Ricardo quiere su mercancía de vuelta». Eran 4 hombres, bandidos de poca monta, borrachos de la cantina de San Pedro, armados con viejos fusiles y machetes. Liderándolos estaba el Tuerto Sánchez, el matón personal del padre de Elena. Mateo reaccionó con la velocidad del rayo. De un tirón,
Bajó a Helena de la mula, Vayai, Cobaosau, Mottank, Yalón. «Quédate ahí», le ordenó. Sus ojos, antes tranquilos, ahora ardían con un fuego salvaje. Sangre en la piedra. Mateo no buscó refugio. Se mantuvo en pie, desafiando a los atacantes. El primer bandido asomó la cabeza. Mateo disparó una sola vez. El hombre cayó al vacío con un grito que se perdió en el abismo. Los otros tres abrieron fuego al mismo tiempo. Helena se tapó los oídos, encogida, oliendo el azufre de la pólvora que saturaba el aire. Vio cómo una bala rozaba el brazo de Mateo, tiñendo su camisa de un rojo intenso. Nungan Kong Hechop Mat. Con una agilidad impropia de su tamaño, Mateo flanqueó a los atacantes. Se movía entre las sombras de las rocas como un espectro. Se escuchó el choque del acero. Mateo no solo usaba su arma. Cuando la lucha se volvió cuerpo a cuerpo, utilizó un cuchillo de caza de hoja ancha. Helena, impulsada por un terror que se convirtió en furia, vio que uno de los bandidos se acercaba a ella por el flanco, con un lazo en la mano. «Ven aquí, muñequita», siseó el hombre. Helena no pensó. Agarró una piedra afilada y, cuando el hombre saltó sobre ella, se la clavó en la mano con todas sus fuerzas. El bandido aulló, y ese segundo de distracción fue suficiente. Mateo apareció detrás de él. Babe Gai Kohan Chibang, Mot Jong, Taco Kok. El silencio tras la tormenta. 10 minutos después. El único sonido era el viento y el goteo de la sangre de Mateo sobre la tierra seca. Los atacantes estaban muertos o habían huido al ver la ferocidad del hombre de la montaña. Mateo se acercó a Helena. Respiraba con dificultad y la herida de su brazo no dejaba de sangrar. Ella lo miró, temblando, esperando que él se desquitara con ella por el problema causado. «Estás herido», dijo ella. Su voz apenas un susurro. Mateo se miró el brazo como si fuera un rasguño sin importancia. Luego miró a Helena. Por primera vez, vio algo más que miedo en sus ojos. Vio fuego. «Han intentado matarte», dijo Mateo, limpiando su cuchillo en la ropa de un muerto. «Tu propio padre envió a estos perros». «Él nunca me quiso», respondió ella, y una lágrima solitaria recorrió su mejilla sucia de polvo. «Solo soy una moneda para él». Mateo se acercó y, con su mano ilesa, le levantó el mentón. Su tacto era rudo, áspero por los años de trabajo. Nunc, extrañamente reconfortante. «Escúchame bien, Helena. En San Pedro eras una mercancía. Aquí, en mis montañas, eres una persona. Y yo no permito que nadie toque lo que está bajo mi protección. Ni siquiera el diablo que te engendró». Esa noche, mientras acampaban bajo un manto de estrellas que parecían diamantes fríos, Helena no durmió por miedo. Durmió porque, por primera vez en 16 años, sabía que había alguien velando su sueño con un arma en la mano y una promesa en el alma. El refugio de Mateo no era una casa, sino una fortaleza de piedra y madera incrustada en la ladera de la montaña, donde el aire era tan frío que quemaba los pulmones. Llegaron cuando la luna, una guadaña de plata, se alzaba sobre los picos. El silencio aquí no era vacío, era pesado, cargado con los secretos de los pinos centenarios. El santuario de piedra Mateo desmontó con dificultad. Su camisa estaba empapada en una mancha oscura y pegajosa. Sin decir palabra, abrió la pesada puerta de roble. El interior olía a resina, cuero viejo y a un tiempo que se detuvo hacía mucho. «Enciende el hogar», ordenó Mateo, su voz debilitada por la pérdida de sangre. «El frío es el primer enemigo». Helena obedeció en silencio, mientras las llamas comenzaban a lamer los troncos de cedro. Observó a Mateo sentarse pesadamente en un banco de madera. Ella se acercó con un cuenco de agua caliente y telas limpias. «Déjame ayudarte», dijo ella. Por primera vez, no pidió permiso. Simplemente actuó. Al limpiar la herida,
Elena notó que el cuerpo de Mateo era un mapa de cicatrices. Cada una contaba una historia de supervivencia. Él apretó los dientes, pero no emitió ni un solo quejido mientras ella cosía la carne desgarrada con una aguja fina. En ese momento, la jerarquía de comprador y comprada se desvaneció bajo la luz del fuego. Eran solo dos náufragos en una isla de piedra. El hallazgo más tarde. Mientras Mateo dormía un sueño inquieto y febril, Elena buscó una manta adicional en un viejo arcón tallado al fondo de la habitación, bajo las pesadas mantas de lana. Sus dedos rozaron algo metálico. Era un guardapelo de plata, desgastado por el roce constante. Al abrirlo, el corazón de Elena dio un vuelco. Dentro había un mechón de cabello castaño y un nombre grabado con caligrafía desesperada: Sara. Al levantar la vista, Elena vio que en la viga principal de la cabaña, justo encima de donde Mateo descansaba, el mismo nombre estaba tallado profundamente en la madera, rodeado por una fecha que coincidía con una gran masacre ocurrida en la frontera años atrás. El despertar del pasado. No deberías haber tocado eso. La voz de Mateo surgió de la penumbra, fría como un puñal. Elena se sobresaltó, ocultando el guardapelo en su palma. Mateo estaba sentado, envuelto en sombras, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia contenida. ¿Quién era ella?, preguntó Elena, reuniendo un valor que no sabía que poseía. ¿Es por ella que me sacaste de San Pedro? ¿Para llenar un vacío? Mateo se levantó lentamente, ignorando el dolor de su brazo. Se acercó a ella hasta que Elena pudo sentir el calor de su aliento. Sara era mi esposa, dijo él, y su voz se quebró por un instante. Y no estás aquí para reemplazarla. Estás aquí porque cuando te vi en esa plaza, vi la misma mirada que ella tuvo antes de que los hombres de tu padre incendiaran nuestra granja. Elena retrocedió, impactada. La verdad era más oscura de lo que imaginaba. Su padre, don Ricardo, no solo era un borracho y un apostador, era un criminal cuyo pasado estaba manchado con la sangre de la familia de Mateo. Me compraste por venganza, susurró ella, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Mateo guardó silencio durante un largo minuto. Luego, extendió la mano y tomó el guardapelo con suavidad. Te compré porque salvarte a ti es la única forma que tengo de perdonarme por no haberla salvado a ella. Pero los hombres que vienen tras nosotros no buscan justicia, Elena. Buscan silenciar el pasado. Y mañana, cuando el sol toque la cima, la nieve se teñirá de rojo otra vez. La luz del alba era una herida azul sobre la nieve. El frío no era solo clima, era un ente que se filtraba por las grietas de la cabaña, anunciando la muerte. Mateo, con el rostro pálido pero los ojos encendidos como carbones, terminaba de cargar su fusil Winchester. Están aquí, dijo él. No era una suposición, era una sentencia. El canto del buitre. Desde el exterior, el relincho de los caballos y el crujir de las botas sobre la nieve endurecida rompieron el silencio. Luego, una voz que Elena conocía demasiado bien, una voz que todavía la hacía temblar en sus pesadillas, resonó en el aire gélido. «Mateo, sé que estás ahí, maldito lobo herido», gritó don Ricardo. «Devuélveme a mi hija y quédate con el oro. O juro que quemaré esta piedra hasta que no quede ni tu sombra». Elena se asomó por la pequeña rendija de la ventana. Vio a su padre, envuelto en una lujosa capa de piel, rodeado por 10 hombres fuertemente armados. Entre ellos estaba el sheriff, cuya estrella de latón brillaba con una ironía sangrienta bajo la luz del sol naciente. El dilema de sangre Mateo se volvió hacia Elena. Le entregó un viejo revólver de cañón corto. Su mano rozó la de ella, y por primera vez no hubo frialdad, sino una chispa de camaradería. «Es tu última oportunidad, Elena», susurró Mateo. «Si sales ahora,
Si les dices que yo te obligué, tal vez vivas. Él es tu sangre. Yo solo soy el hombre que te compró. Helena miró el arma, miró hacia afuera, donde su sangre la esperaba para venderla de nuevo al mejor postor o usarla como escudo. Luego miró a Mateo, el hombre que le había dado un abrigo, una cama caliente y, por primera vez, el derecho a tener un nombre. La sangre solo mancha. Mateo, respondió ella, cerrando los dedos sobre la culata de madera del revólver. La libertad se gana. Fuego y nieve. Fuego, bramó don Ricardo desde afuera. Una lluvia de plomo estalló contra la madera de la puerta y las piedras de las paredes. El estruendo fue ensordecedor. Mateo devolvió el fuego con una precisión quirúrgica, haciendo que los atacantes se dispersaran tras los pinos. «¡Sal de ahí, perra desagradecida!», gritaba Ricardo, perdiendo la compostura. «Te di la vida y puedo quitártela». Un candil de aceite fue arrojado contra la ventana, y las llamas comenzaron a lamer las cortinas de saco. El humo denso inundó la habitación. Helena, tosiendo y con los ojos ardiendo, vio a un bandido intentar entrar por la ventana trasera. No hubo duda en ella, no hubo miedo. Levantó el revólver, apretó los dientes y disparó. El retroceso le dolió en el hombro, pero el hombre cayó hacia atrás, desapareciendo en el abismo blanco. La caída de la máscara Mateo, a pesar de su herida abierta, era una fuerza de la naturaleza. Se movía entre el humo como el fantasma de la venganza de Sara. Pero la superioridad numérica era evidente. Una bala rozó la sien de Mateo, cubriendo su rostro de sangre. «¡Deténganse!», rugió Helena, saliendo de las sombras hacia el marco de la puerta incendiada. Su silueta, recortada por el fuego, parecía la de un ángel caído. «Padre, si das un paso más, yo misma terminaré lo que tú empezaste en San Pedro». Ricardo se detuvo, con una sonrisa torcida. «¿Vas a dispararle a tu propio padre? Helena, no tienes las agallas». «No soy tu hija», gritó ella, y su voz resonó en toda la montaña. «Soy la historia que no pudiste borrar. Soy el fuego que no pudiste apagar». En ese instante de distracción, Mateo aprovechó para disparar al sheriff, cuya traición era el motor legal de Ricardo. El oficial cayó, y el pánico cundió entre los mercenarios. No esperaban una resistencia tan feroz de una chica gorda y un hombre herido. La tormenta se tragó el mundo. El blanco absoluto de la nieve y el naranja furioso de la cabaña incendiada crearon un escenario irreal. Un purgatorio frío donde solo quedaban 3 almas enfrentadas. Los mercenarios, asustados por la ferocidad de Mateo y el clima implacable, se habían dispersado en la neblina, dejando a don Ricardo solo con su ambición y su odio, el duelo en el abismo. Don Ricardo desenfundó un cuchillo largo, el mismo con el que marcaba a sus reses. Sus ojos estaban inyectados en sangre, no solo por el alcohol, sino por la humillación de ver su autoridad desafiada por una mercancía. «Tú no eres nada, Mateo», rugió Ricardo, avanzando sobre la nieve. «Me robaste mi dinero y ahora me robas mi propiedad. Esa chica es mía por ley y por sangre». Mateo se mantuvo firme, aunque su brazo herido colgaba inerte a su costado. El viento agitaba su cabello empapado en sangre, pero su mirada era una roca inamovible. «La sangre no te hace dueño de nada». «Ricardo», respondió Mateo, su voz resonando como una campana en el vacío. «La ley de la montaña es diferente. Aquí solo posees lo que eres capaz de proteger con honor. Y tú no tienes honor que defender». Se lanzaron el uno contra el otro. Fue una lucha brutal, carente de elegancia, una danza de sombras contra el fuego. Ricardo atacaba con la desesperación de un hombre que sabe que lo ha perdido todo. Mateo esquivaba, usando la gravedad de la montaña a su favor. En un momento crítico, Ricardo logró derribar a Mateo, presionando su cuchillo contra el cuello del hombre de la cicatriz. «Muere con tu orgullo, lobo», siseó Ricardo. La voz de la montaña. Un estruendo seco cortó el viento. Una bala impactó en la nieve,
justo entre los dos hombres. Elena estaba de pie a pocos metros, con el fusil de Mateo apoyado en su hombro. No le temblaban las manos. El frío ya no la asustaba. Ella era parte del frío. «Suéltalo, Ricardo», dijo ella. Ya no lo llamaba padre. Ese nombre había muerto en la plaza de San Pedro. Ricardo se congeló, mirando a su hija con una mezcla de horror y asombro. Vio en ella una fuerza que él nunca pudo quebrar, una nobleza que él no poseía. En ese descuido, Mateo le propinó un golpe certero en la sien, desarmándolo y arrojándolo hacia atrás. Ricardo rodó por la pendiente nevada. Intentó sujetarse de una rama, pero el hielo cedió, con un grito que fue devorado por la tormenta. El hombre que una vez vendió a su hija desapareció en la blancura del barranco. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el crepitar de las maderas de la cabaña. El amanecer de Elena Díaz después. La tormenta cesó. El sol volvió a brillar, bañando las cumbres en un oro pálido. La cabaña era ahora una ruina. Pero Mateo y Elena habían sobrevivido. Se sentaban frente a una pequeña fogata, rodeados por la inmensidad de la sierra. Mateo miró hacia el horizonte, donde las montañas se unían con el cielo. El camino hacia el valle está despejado ahora. Elena, eres libre. Puedes ir a Denver o a México. Puedes empezar de nuevo donde nadie sepa tu nombre. Elena miró sus manos, ahora fuertes y callosas, y luego miró a Mateo. El guardapelo de Sara colgaba de su cuello, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que el dolor puede transformarse en protección. Ya empecé de nuevo. Mateo, dijo ella con una sonrisa suave pero firme. En el valle. Yo era un número, una carga muerta. Aquí. Soy la mujer que detuvo una tormenta. Se levantó y caminó hacia el borde del risco. El viento ya no gritaba brutalmente. Ahora parecía susurrar una bienvenida. Mi historia no terminó en esa plaza, concluyó ella, mirando hacia las cumbres. Mi historia acaba de empezar. Y tiene el sabor del pino y la fuerza de la piedra.